Elecciones judiciales, 716 postulantes hasta ahora que se han registrado. Bueno, se cerró esta etapa de postulación y estamos con el doctor Israel Quino para poder hacer un análisis de este tema. ¿Está en riesgo de declararse desierta esta convocatoria en el sentido de que faltan mujeres candidatas o postulantes por lo menos? Doctor, buenos días. Estimada Vani, muy buen día, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. No solamente por la ausencia de mujeres postulantes, sino también por la autoidentificación indígena, entiendo, en 2 departamentos, Tarija y Santa Cruz. No existiría esta identificación cultural indígena. En el caso del Tribunal Constitucional, Cochabamba, Beni y Pando tienen solamente 2 postulantes mujeres. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, Tarija solo tiene 3 postulantes y Pando y Cochabamba tienen el mínimo de 4. Es decir, si fueran en estas condiciones y por alguna razón no lograran ser preseleccionadas, no calificarían en el proceso de evaluación, no se llegaría al mínimo siquiera de postulantes para tener a los candidatos en la boleta de sufragio electoral. Esto, por supuesto, es un riesgo. La propia ley 1549, en su disposición 38, prevé a que es de no conseguir un mínimo de postulantes y cumplir con identidad cultural y género, se declara desierta esta convocatoria. Sin embargo, también una previsión en el reglamento, en el artículo 37, en su parágrafo 2, en el que si no existe la cantidad mínima de postulantes indígenas o mujeres, sube el que tiene mayor puntuación, ¿no? Sea o no de 8 departamentos. Esto puede conflictuar inclusive el momento del voto si no hubiera lo mínimo. Por ejemplo, en Tarija votarían por una postulante de La Paz si fuera el mejor calificado, podría conflictuar. Pero la salida es pronta e inmediata, estimada Baña. Pueden hacer una ley corta, solamente de ampliación para postulaciones de género, de mujeres postulantes, y simultáneamente esta semana se abren los sobres para el cumplimiento de verificación de requisitos de los postulantes varones, y entre 5 a más a 10 días, doctor, se habilita excepcionalmente el tiempo de postulación para mujeres. Así no se modifica en el fondo un calendario electoral. Pero doctor, ¿esta ley corta tendría que ser aprobada por 2/3? Sí, todas las fases legislativas que tienen que ver con elecciones judiciales tiene que ser aprobado por 2/3. Hay una sentencia que ha dispuesto aquello, a la 060, porque hay más allá de sus competencias en el acto constitucional. El acuerdo en realidad puede ser inmediato. La comisión no necesita fases de cámara revisora o cámara de origen. Bien. Una resolución de la Comisión Mixta de Constitución puede ir directamente al plenario, ¿no?, de la Asamblea Legislativa Plurinacional el día de hoy. Y en 2 días, hasta el jueves, el vicepresidente tiene la facultad constitucional de convocar a plenario de la ALP vía un acuerdo político, se aprueba por 2/3 y se modifica esta normativa para garantizar el proceso eleccionario. Tomando en cuenta que también no se puede ampliar mucho, ¿no?, porque se vienen las primarias también, entonces esto es un tanto complicado, hay que pisar el acelerador nomás en este sentido. Doctor, ¿qué me dice de algunas postulaciones que han llamado la atención? Y es que vocales del Tribunal Supremo Electoral, uno de ellos por lo menos, y de otros vocales de tribunales departamentales electorales se están postulando, pero no renuncian a su cargo. ¿Cómo es esto? Nos ha llamado la atención ver postulantes hasta el momento, ¿no?, que generan un conflicto de intereses. Primero, el juez, el árbitro electoral, postula al proceso que él mismo va a administrar. Allí existe un conflicto de intereses y, por supuesto, un conflicto en razón del principio ético. La Constitución dice en el 236, los servidores públicos que generen justamente ese conflicto de intereses no pueden generar ese tipo de acciones. Sin embargo, hemos visto no solamente a este vocal del Tribunal Supremo, sino también al delegado presidencial en el Tribunal Departamental Electoral del Beni. Entonces, pero él renunció, ¿no? Ya existen conflictos de intereses. Él renunció. Este conflicto de intereses, hasta que justamente esta renuncia no sea admitida, aceptada en la instancia por la cual ha sido elegido esta Cámara de Diputados, no se ha formalizado en los hechos. Bueno. Una segunda tanda de postulantes se los ve a los prorrogados postulantes.
Los prorrogados postulantes se autoprorrogaron ilegal e inconstitucionalmente con la Declaración 49 a título del evitar el vacío de poder. Utilizan, Vania, cuando menos 107 veces la palabra vacío de poder en la Declaración 49. Esto justamente para evitar de que ellos dejen sus cargos y se queden y evitar justamente los cargos acéfalos. Bueno, hoy día estos prorrogados postulantes que dijeron el 31 de diciembre nos quedamos porque no puede haber vacío de poder, hoy día si es que por alguna casualidad lograran calificar, deberían renunciar a sus cargos, entonces estarían incumpliendo el propio fallo por el que los, entre comillas, obligó a autoprorrogarse y quedarse en sus funciones. Dicen por ahí, hay una sentencia constitucional que impide que las autoridades electas por voto renuncien 3 meses antes, podrían someterse al proceso eleccionario en sus actuales funciones prorrogadas. Sin embargo, a ellos se les finalizó el mandato el 31 de diciembre, no podían acogerse del beneficio ese de la sentencia constitucional, ¿no? Entonces, están intentando forzar justamente una postulación. Quienes han sido parte, no dudo que haya buenos jueces, fiscales, vocales y magistrados en este momento en el país, pero quienes han sido parte del desastre judicial de haber dejado en estado vegetal a nuestra justicia, hoy día todavía pretenden nuevamente repostularse. Si fueran electos del estado vegetal, le van a dar el batacazo final para que ya no exista nuestra justicia en el país. Debe llamar poderosamente esto la atención y serán las autoridades legislativo-políticas de nuestro país las que tomen una decisión objetiva, legal y constitucional respecto a la postulación de estos ciudadanos. Bien, doctor, gracias por haber conversado con El Día Tu Día, el doctor Israel Quino, haciendo un análisis de este tema de las postulaciones, ¿no? Cuando pensábamos de que el camino se iba allanando, tal parece que se complica más, definitivamente. Veremos qué es lo que sucede. Continuamos. Al Día Tu Día.